la caza de los fugitivos nazis. 29 de abril de 1945. Berlín está en ruinas. Los tanques soviéticos se abren paso por los escombros, camino del centro de la ciudad. Pero en el interior del búnker del Führer, en el centro de la Cancillería del Reich, la guerra ha terminado. Adolf Hitler, el líder nazi que les llevó a la guerra, se ha suicidado. El Tercer Reich se acaba. Los aliados se disponen a castigar a los nazis que comenzaron la Segunda Guerra Mundial. Los consideran responsables de uno de los mayores crímenes contra la humanidad. Pero no todos son llevados ante la justicia. Algunos consiguen escapar al castigo. Entre ellos el inhumano Dr. Josef Mengele. El verdugo de la Gestapo Adolf Eichmann. El carnicero de Lyon, Klaus Barbie. El comandante de campos de exterminio, Franz Stangl. Todos representaban la crueldad extrema del Tercer Reich, pero consiguieron escapar tras la victoria de los aliados. Se rumoreó que escaparon en submarinos durante los últimos días del Reich, pero descubrimientos recientes narran una historia bastante más siniestra. Conoceremos algunos secretos de la posguerra europea, un viaje que relatará las últimas revelaciones sobre la verdadera extensión de la red, desde la Cruz Roja Internacional hasta la CIA o el mismo Vaticano. La historia de los nazis fugitivos de la justicia empieza en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, entre una oleada de bombardeos y en plena invasión de los aliados. Alemania está destrozada, sus edificios en ruinas y su gobierno desmembrado. Los soldados se mezclan con los civiles, muchos de ellos tratan de escapar del cruel castigo de las fuerzas soviéticas. Millones de hombres y mujeres corrientes deambulan por un escenario destrozado por la guerra sin saber a dónde ir. Los aliados que ahora ocupan la Alemania nazi tienen ante sí un enorme trabajo solo para alimentar a estas gentes. La administración aliada está al límite de sus posibilidades y cometen errores a la hora de evaluar a los millones de desplazados que deben atender. Algunos de los dirigentes nazis que no han muerto en Berlín durante los últimos días de la guerra son buscados incesantemente. Varios son capturados. El adjunto del Führer, Hermann Göring, es juzgado en Nuremberg. Al verse frente a la pena capital, se suicida. Heinrich Himmler trata de hacerse pasar por un oficial alemán normal y corriente, pero es descubierto y puesto bajo custodia británica. Mientras es interrogado, se toma una píldora de cianuro y muere. Otros altos oficiales nazis consiguen desaparecer fácilmente. Son mucho menos conocidos y rara vez se les ha visto en los noticiarios de guerra. La situación en Europa en 1945 es caótica, y ellos pretenden pasar desapercibidos. Esperan escapar de la justicia aliada mezclándose con la población. Adolf Eichmann es una figura clave en la terrible maquinaria asesina de Hitler. En 1942 organiza una reunión en la villa de Wannsee, cerca de Berlín, donde se anuncia la solución final, el exterminio de los judíos de Europa. Nada más acabar la guerra, Eichmann es interrogado en varias ocasiones sin ser reconocido. Durante 4 años trabaja en una granja de pollos en la zona de la Alemania Occidental, ocupada por los británicos. Después, desaparece. A Josef Mengele se le conoce como el Ángel de la Muerte. Es el jefe médico de Auschwitz, donde llegan los trenes de prisioneros. Selecciona quién muere, quién va a hacer trabajos forzados y quién participa en sus perversos experimentos. Le fascinan los hermanos gemelos y los somete a pruebas terribles. Cuando acaba la guerra, consigue escapar del ejército soviético. Los 5 años siguientes los pasa en el sur de Alemania con un nombre falso. Allí lleva una vida familiar normal, trabajando en una empresa de maquinaria agrícola.
Pero cuando comienzan los procesos por crímenes de guerra, su nombre empieza a aparecer cada vez más. Él sabe que ser capturado por los aliados solo es cuestión de tiempo. Debe huir de Alemania. Franz Stangl es comandante de Treblinka, uno de los peores campos de exterminio de la Europa nazi. Es responsable de la tortura y asesinato de cientos de miles de prisioneros. En 1945 es detenido como oficial de las SS, pero sus interrogadores no son del todo conscientes de su verdadero pasado. Se le mantiene como un prisionero de guerra normal durante 2 años y después es enviado a una prisión de Austria. Pero en mayo de 1948 se escapa. Stangl deja Alemania y se marcha a Italia. Allí le dicen que un sacerdote católico de Roma ayuda a los oficiales nazis a escapar de los aliados. Stangl decide ir al Vaticano. Por casualidad se encuentra con otro oficial nazi que huye. Este le sugiere que se ponga en contacto con el obispo Alois Udall. Cuando se encuentra con el obispo, este dice a Stangl que sabía que le iba a pedir ayuda. El obispo le proporciona un pasaporte de la Cruz Roja, una identidad falsa y un visado de entrada en Siria. De allí viaja a Brasil. Stangl toma la principal vía de escape nazi conocida como Odessa. Los aliados la llaman Rat Line, la ruta de las ratas. Odessa ha aparecido en muchas películas famosas, pero ha sido recientemente cuando se ha conocido la verdadera historia de la Rat Line. Es una historia apasionante de subterfugios y corrupción, donde agentes del Vaticano ayudan a escapar a criminales de guerra nazis. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, los altos oficiales nazis intentan evitar que les capturen. Se dijo que algunos utilizaron submarinos para marcharse al extranjero, pero recientemente se ha conocido una ruta para fugarse mucho más siniestra. Sacerdotes católicos ya estaban en relación con altos mandos nazis, criminales de guerra, antes de que esta terminase. El Estado Vaticano ha tenido que ir sobreviviendo durante el régimen fascista de Benito Mussolini, pero en julio de 1943 es puesto a prueba. Americanos y británicos invaden Sicilia. Mussolini es detenido. 2 meses después, Italia se rinde a los aliados. Hitler se pone furioso y ordena a los soldados alemanes que invadan Italia. Se desata la violencia de las SS y se extiende el miedo entre los italianos. Pero no todos los sacerdotes católicos se oponen a la presencia de los nazis. Muchos de ellos son anticomunistas declarados. Apoyan una línea dura contra los partidarios de la izquierda. Algunos apoyan activamente a Hitler. Uno de ellos es el obispo austriaco Alois Udall, rector de un seminario en Roma para sacerdotes alemanes. Además, Udall es un miembro activo del partido nazi. En agosto de 1944, Udall se une a una organización papal creada para atender a los refugiados. Ayuda a estos proporcionándoles documentos de identidad falsos. El objetivo de la organización es ayudar a los judíos y a otras víctimas de la opresión nazi, pero también tiene otros propósitos. En 1945, Udall es elegido por el Papa para ser su representante ante la comunidad germanoparlante de Italia. Esto le pone en contacto con muchos altos oficiales nazis que después serán fugitivos de guerra. El más importante de ellos es un hombre llamado Walter Roif, un alto mando de las SS en Italia. Antes de tener ese puesto, Roif ha participado en la persecución de judíos y eslavos en Polonia y Rusia Occidental.
Además, es el inventor de la cámara de gas móvil que mata a más de 100.000 personas. Roif contribuye decisivamente a la ocupación alemana de Italia después de su rendición a los aliados. Es un régimen brutal. Cuando el ejército alemán de Italia se rinde en abril de 1945, Roif consigue un pasaporte falso, pero no llega muy lejos. Rápidamente es localizado y arrestado por soldados americanos. Un sacerdote católico le lleva de la prisión a un hospital del ejército americano. Después es puesto en libertad. Más tarde, agentes de la inteligencia americana lo toman bajo su custodia. Lo que hacen entonces es sorprendente. Interrogan a Roif sobre la actividad comunista en el norte de Italia. Le resulta tan útil que le liberan de la cárcel y él vuelve a su apartamento de Milán. Entonces, Roif se pone en contacto con Udall, quien le presenta un arzobispo ferviente anticomunista que le proporciona dinero y un pasaporte de la Cruz Roja para Siria. Pero en vez de huir, Roif vuelve a Milán para organizar con Udall una ruta de fuga para los nazis. Ambos son ayudados por un colega de las SS que ha hecho una fortuna falsificando billetes. Este dinero ayuda a financiar las fugas. La red secreta de Roif y Udall traslada en barcos a los criminales nazis desde Génova a Oriente Próximo o Sudamérica. El origen de la Rat Line está en el sur del Tirol, cerca de Murano, Italia. Allí, una de las casas francas que acogía fugitivos alemanes era Scholz Ramez. Un antiguo cazador de nazis describe lo que ocurría allí. Era el cuartel general para trasladar a los nazis desde Alemania y Austria hasta Italia. También era el centro de lavado de dinero. Las SS habían utilizado a falsificadores y grabadores judíos para hacer millones de libras británicas y dólares americanos falsos. Después fueron depositando el dinero falso en los bancos del Tercer Reich y cogiendo las reservas extranjeras verdaderas para llevarlas a Roma. Ese fue el origen de la oleada de capital nazi. La organización se llamaba Odessa y no estaba relacionada con la ciudad rusa, sino que era un acrónimo de la organización SS Angehörigen, formada por antiguos miembros de las SS. Uno de los personajes más infames que usó esa ruta fue Adolf Eichmann. En el verano de 1950, abandona finalmente su identidad de criador de pollos y huye de Alemania. Tras llegar al puerto de Génova en Italia, se esconde en un monasterio. El 14 de julio, con un pasaporte y nombre falso, Eichmann obtiene un visado para Argentina y viaja a Buenos Aires. Joseph Mengele es también cliente de Odessa. En primavera de 1942 es embarcado hacia Argentina, donde le recibe Hans Ulrich Rudel, un antiguo piloto de bombarderos de la Luftwaffe. Rudel trabaja en Argentina como representante comercial de algunas compañías alemanas. Uno de sus clientes es la empresa de maquinaria agrícola de Mengele. Rudel sabe que el hombre al que da la bienvenida a Argentina, llamado Helmut Gregor, es en realidad Mengele con una nueva identidad. Walter Roif consigue su propio pasaporte falso para escapar. Durante algún tiempo vive en Siria, donde Odessa tiene algunas casas francas. Siria es uno de los destinos favoritos de los fugitivos nazis tras su derrota con Israel en la guerra de 1948. Desde Siria, Roif viaja después a Chile. Sudamérica es el destino final de muchos de los criminales nazis. Algunos de los regímenes sudamericanos simpatizan con los nazis porque su ideología es también totalmente anticomunista. Por estos países hay dispersas muchas comunidades de inmigrantes alemanes. Antes de la guerra, los nazis establecieron vínculos con estas comunidades y les enviaron barcos en misiones de buena voluntad,
lo que hizo sospechar a la inteligencia estadounidense. El FBI recibe una autorización especial para operar fuera del territorio de los Estados Unidos y vigilar a algunos de estos inmigrantes alemanes. Después de la guerra, estas comunidades ayudan a los nazis a desaparecer bajo una nueva identidad alemana. El político argentino Juan Domingo Perón es uno de los que se muestra especialmente afable con los fugitivos nazis. Forma parte del gobierno militar de Argentina durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde es presidente durante 9 años. Se cree que Perón recibe grandes sumas de dinero a cambio de permitir que los nazis permanezcan en su país. Tanto él como la embajada alemana en Buenos Aires se convierten en los principales aliados de la red Odessa en Sudamérica. Los sentimientos pronazis y anticomunistas de Perón y de su esposa Evita son compartidos por muchos argentinos de origen alemán o italiano. En este suburbio de Buenos Aires, Joseph Mengele vive tranquilamente e incluso aparece inscrito con su propio nombre en la guía telefónica de Buenos Aires. Exoficiales de la Wehrmacht entrenan al ejército de Perón y siguen llevando el uniforme alemán. Además, técnicos alemanes trabajan en muchas industrias de Argentina. Pero esas actividades no pasan desapercibidas para los aliados. En 1947, un informe de los agentes de la inteligencia estadounidense en Roma confirman que el Vaticano es la organización que más ayuda presta a los fugitivos nazis. Bill Goben era uno de aquellos agentes. Había cientos de miles de refugiados de muchas nacionalidades. Había polacos, croatas, húngaros, rumanos, alemanes, austriacos e italianos que no tenían dónde vivir. Y toda aquella gente estaba esperando unos documentos de identidad, un lugar donde residir, algo de comida y algún tipo de ayuda. Y entre aquella masa ingente de seres humanos, los criminales de guerra que huían podían esconderse con facilidad. Era muy complicado encontrarlos. Las pruebas cada vez más evidentes del trabajo del obispo Udall con los criminales de guerra nazis amenazan con convertirse en un escándalo para el Vaticano. En 1952 es obligado a dimitir, pero eso no supone el fin de las implicaciones vaticanas. Se dice también que los curas católicos organizan la fuga de importantes colaboradores alemanes de otras nacionalidades. Uno de ellos es Ante Pavelić, líder de Croacia durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Como cabeza visible del partido fascista Ustaši, Pavelić y sus partidarios son responsables de las matanzas de serbios, judíos y gitanos. Alrededor de 500.000 de personas fueron asesinadas durante su gobierno. Muchos otros son obligados a convertirse al catolicismo. El Vaticano mantiene buenas relaciones con Croacia. Ve en ella un estado frontera en su antigua rivalidad con la Iglesia Ortodoxa serbia. Incluso el Papa apoya las actividades de Pavelić y le concede una audiencia a pesar de la oposición de los americanos. Un sacerdote croata, el padre Draganović, se asegura de que Pavelić sea capturado por los aliados. Draganović trabaja en Roma para la Cruz Roja croata. Al igual que Udall, este sacerdote puede obtener documentos de identidad para los refugiados. Pavelić y otros miembros de la Ustaši reciben sus pasaportes intentando huir de los serbios en 1945. Varios países sudamericanos preparan visados para los refugiados católicos que se lo merezcan. Draganović los vende por $1.500 cada uno. Después, en 1947, se pone en contacto directo con el régimen pronazi de Argentina. Evita, la glamurosa esposa de Juan Perón, visita Roma despertando una gran expectación. Es el punto culminante de las relaciones nazis con Sudamérica. Eva Perón es recibida en audiencia por el Papa y después se reúne con Draganović. La entrevista es crucial para la huida de Pavelić. Antes de la reunión entre Eva Perón y Draganović, ninguna de aquellas personas, ninguno de aquellos criminales de guerra croatas había viajado a Argentina. A los 2 meses, Pavelić llegó a Buenos Aires y se estableció sin ningún problema.
Evita visita también Génova, el puerto del norte de Italia por donde escapan muchos de los dirigentes nazis. Además de su marido, Evita Perón fue otra de las personas que contribuyeron a que criminales de guerra nazis consiguiesen huir. El mayor crimen de la historia, de la humanidad, quedó en parte impune, porque esta mujer egoísta trató de elevar su estatus en el Vaticano y en las principales naciones de Europa. Se dice que Draganovic pertenecía a un grupo llamado Intermarinium. En la década de los 40 y 50, este grupo se encargaba de conseguir que los nazis huyesen por el oeste de Europa. Agentes de la inteligencia estadounidense mantienen estrechos vínculos con Intermarinium y frecuentemente reclutan agentes de esa organización. Después los utilizan para formar grupos rebeldes detrás del telón de acero en la Europa del Este comunista. Otra red utilizada por los nazis está dirigida por una de las figuras más heroicas del Tercer Reich, Otto Skorzeny, uno de los oficiales de confianza de Hitler y líder de las fuerzas especiales. Skorzeny no solo escapa del castigo de los aliados, sino que además ayuda a escapar a otros muchos nazis. Gracias a sus contactos secretos y pisos francos, forma una red que se extiende desde la España fascista hasta Sudamérica. Otto Skorzeny estaba considerado por los aliados como uno de los fugitivos más peligrosos de Europa. En septiembre de 1943, su fama creció al liderar una arriesgada misión para rescatar a Mussolini. Al acabar la guerra, Skorzeny se entrega a las fuerzas aliadas, pero en 1948 se fuga de la cárcel con la ayuda de otros oficiales de las SS disfrazados de soldados estadounidenses. Después, Skorzeny entra en el tenebroso mundo de la inteligencia aliada, poniéndose en contacto con agentes de Estados Unidos. Estos le ayudan a montar un negocio de importación y exportación en España. Francisco Franco, jefe del gobierno fascista, simpatiza con los nazis. Skorzeny monta su propia organización de fugas llamada Die Spina, la araña. Esta organización tiene una red de casas francas por España y por el resto de Europa. Además, Skorzeny hará amistad con Perón. Incluso hay rumores que hablan de un posible romance con su mujer, Evita. En 1952 se casa con la hija de Hjalmar Schacht, ministro de Economía de Hitler en los años 30. Schacht, tras ser absuelto por crímenes de guerra, dirige un imperio bancario con sede en Hamburgo. Pero además maneja el oro sacado de contrabando de la Alemania nazi al final de la guerra. Skorzeny consigue escapar de la justicia. En 1959 se traslada a Irlanda, donde compra una residencia de verano en Kildare. Sigue muy relacionado con Juan Perón y en 1964 asiste a un funeral por Evita en Madrid. Cuando muere de cáncer en 1975, asisten a su funeral muchos antiguos camaradas entonando canciones fascistas en público. Formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros. Pero no son solo los nazis los que ayudan a escapar a los suyos. En su guerra contra los soviéticos y estando Alemania en primera línea, los agentes de la inteligencia americana utilizan a los antiguos oficiales de las SS nazis para obtener información sobre sus enemigos del bloque comunista. Uno de aquellos nazis trazó su propio plan de fuga. El general Reinhard Gillen fue jefe de la inteligencia militar alemana en el Frente del Este. Gillen tenía escondidos en microfilms documentos de sus operaciones de espionaje contra el Ejército Rojo. Ese era su pasaporte a la libertad. Cuando termina la guerra, Gillen huye del Ejército Rojo. Coge sus valiosos microfilms y se entrega a los americanos.
Tras ser interrogado en Estados Unidos, vuelve a Alemania y reúne en un cuartel de Múnich a parte del personal que tuvo a su cargo durante la guerra. Allí trabajará a las órdenes de la inteligencia militar estadounidense. Gillen establece contacto de nuevo con antiguos agentes alemanes que ahora trabajan como agentes secretos en la Europa del Este. También recluta antiguos miembros del servicio diplomático alemán. Probablemente se sirvieron de estos contactos para conseguir que huyesen muchos fugitivos nazis. Gillen se pone en contacto con Otto Skorzeny y al parecer le ayuda en su negocio de España. Aunque las actividades de Gillen no influyeron al ser reclutado como agente para la Guerra Fría, la siguiente historia afectó a muchos altos oficiales nazis. Klaus Barbie es jefe de la Gestapo en la ciudad francesa de Lyon. Su brutalidad le ha valido el apodo de El Carnicero de Lyon. El golpe más sonado de Barbie es la detención de Jean Moulin, embajador francés de la Francia Libre. Moulin es el responsable de unir grupos rivales de la incipiente resistencia francesa en 1940. Muere por el brutal interrogatorio y por las torturas a las que le somete Barbie. El 6 de abril de 1944, camiones alemanes irrumpen en un pueblo francés. Asaltan una escuela que sirve de refugio a niños y niñas judíos. El arresto de niños, incluso de 3 años, es un acto desgarrador. Los niños son llevados a Auschwitz, en Polonia, y allí terminan su viaje en la cámara de gas. Un mensaje vía Telex informando sobre este suceso lleva la firma de Klaus Barbie. Al final de la guerra, Barbie es responsable de la muerte de más de 4.000 franceses y de más de 7.000 deportados. Es uno de los mayores criminales de guerra. Se le busca por los asesinatos y torturas de Lyon. Pero Barbie ha desaparecido. Huye a Alemania y se esconde durante los caóticos años de la posguerra. Los agentes que le ayudan a escapar son americanos. Este es uno de los episodios más oscuros de la caza de fugitivos nazis. Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, es el responsable de la muerte de miles de hombres y mujeres franceses. Pero en 1945 no se enfrenta a la justicia. Barbie ha escapado, pero no ayudado por sus compañeros nazis, sino por agentes de la inteligencia americana. Cuando las relaciones entre la Unión Soviética y los aliados occidentales empeoran, los conocimientos de los exoficiales de la Gestapo se vuelven útiles. Al comenzar la Guerra Fría, Barbie trabaja para la inteligencia americana en Alemania Occidental. Durante los primeros años de posguerra en Europa, hay una evidente corriente política contra todo lo relacionado con el nazismo o el fascismo. Los Estados Unidos temen que muchos países europeos elijan gobiernos de extrema izquierda. La inteligencia americana necesita la ayuda de Barbie para obtener información sobre los agentes comunistas en Europa. Lo instalan en una confortable casa de Habsburgo. Hay algunos intentos de interrogarle sobre su pasado, pero sus conocimientos influyen en la decisión de no castigarle. En 1948, Rusia bloquea Berlín Occidental. El mundo está al borde de una confrontación armada. Barbie sigue siendo útil. El mayor Eugene Kolb, agente de inteligencia, prefirió no tener en cuenta su pasado. Lo único que sabíamos sobre Barbie y lo que nos interesaba de él era que había sido oficial de la Gestapo, y eso era muy embarazoso. Primero, sencillamente, por la degradación que conllevaba haber pertenecido a este cuerpo. En segundo lugar, era una clara violación de la categoría de arresto automático. Y la categoría de arresto automático aún era obligatoria. Tenía que haber sido arrestado y no lo fue. Pero nosotros no teníamos realmente ninguna información de que hubiera sido un criminal de guerra. Y considerando la gran utilidad que tenía para nuestra agencia, no tuvimos, por así decirlo, muchos remordimientos de conciencia.
Pero al enterarse los franceses que Barbie está trabajando para los americanos, se ponen furiosos y piden su extradición. Su trabajo resulta embarazoso para el gobierno de Estados Unidos, pero se resisten a entregarle a las autoridades francesas. Temen que sus conocimientos sobre los servicios secretos americanos puedan filtrarse a agentes comunistas. En lugar de entregarle, Estados Unidos le ofrece una oportunidad para huir, y Barbie utiliza la Ral Line nazi del sur de Alemania hasta Génova. Después por barco viaja a Sudamérica. Jim Milano dirigió esta operación. Todo aquel que traspasaba la línea roja era acompañado al barco por un miembro de nuestra organización. Normalmente se les disfrazaba con un uniforme de soldado norteamericano, aunque también se les vestía para hacerles pasar por un hombre de negocios. Les buscábamos ropa, había que planificar la operación y también asesorarles. Antes de partir iban a una de nuestras casas francas y eran entrenados sobre lo que debían decir y cómo actuar. Barbie recibe $5.000 y un nuevo nombre, Klaus Altman. Se instala con su familia en La Paz, Bolivia. Allí se convierte en un adinerado hombre de negocios. Gracias a su experiencia durante la guerra, asesora a los regímenes militares de la región. Parece que Barbie, así como Eichmann, Mengele y Stangl, van a escapar de la justicia aliada. Pero hay mucha gente que no está dispuesta a aceptarlo. Para ellos, la reducción de la pena o castigo es inaceptable. Estos son los cazadores de nazis. Simon Wiesenthal es una de sus figuras más representativas. Este judío austriaco escapa de la muerte en los campos de concentración. Por eso decide dedicar su vida a perseguir y detener a los fugitivos nazis. No todos comparten su creencia en la organización Odessa, pero él les va a demostrar que están equivocados. Adolf Eichmann es el primer fugitivo nazi que siente su ira. Eichmann es uno de los responsables directos del asesinato de millones de judíos. Wiesenthal ve su firma en innumerables documentos de muerte tramitados por las SS. Él es uno de los primeros de su lista de los nazis más buscados. Pero ¿cómo atraparlo? Eichmann ha tomado la ruta Odessa hasta Argentina y no hay manera de que el gobierno argentino acceda a su extradición. A principios de 1960, el servicio secreto israelí envía a sus agentes a Buenos Aires. Espían la casa de Eichmann durante semanas. Mientras espera el autobús, 4 hombres lo meten en un coche. Eichmann protesta, dice que se han equivocado de hombre, pero los agentes comprueban su ficha médica. Finalmente averiguan que fue oficial de las SS. Tienen al fugitivo que buscaban. Eichmann es conducido al aeropuerto de Buenos Aires y es embarcado a la fuerza en un vuelo de la El Al. En 1961, Eichmann es juzgado en Israel. Después de un proceso de 8 meses, es declarado culpable y sentenciado a muerte. El siguiente en la lista de los fugitivos nazis más buscados es Josef Mengele. Mengele era médico en Auschwitz. Fue responsable de aberrantes experimentos con prisioneros judíos, así como de ordenar la muerte de otros miles en la cámara de gas. Wiesenthal pone todo su empeño en cazarle, pero Mengele siempre consigue ir un paso por delante de los cazadores de nazis. Se escapa de Argentina un poco antes de la captura de Eichmann. Hans Ulrich Rudel consigue para Mengele la ciudadanía paraguaya. 2 años después huye de Paraguay a Brasil, donde consigue vivir tranquilamente hasta el 5 de febrero de 1979. Ese día está tomando por la mañana un baño en Bertioga, a 60 kilómetros al norte de Sao Paulo, en el sur de Brasil. Súbitamente sufre un derrame cerebral y se ahoga. En junio de 1985, en un pequeño pueblo cercano a Sao Paulo, abren la tumba de Wolfgang Gerhard. Dentro está el cuerpo de Josef Mengele. Su cráneo será analizado por expertos. Es un duro golpe para Wiesenthal, que quería llevarle ante los tribunales. En 1992, científicos británicos comparan el ADN del cadáver con el de familiares de Mengele. La prueba confirma que el cuerpo es el de El Ángel de la Muerte.
Pero los cazadores de nazis tienen más suerte con Franz Stangl. El comandante del campo de exterminio de Treblinka, cercano a Varsovia, es responsable de la muerte de más de 1 millón de prisioneros. Stangl es localizado en Brasil. El gobierno de Alemania Occidental presenta una solicitud de extradición que prospera y es juzgado en Alemania en 1970. Tras reconstruir un modelo a escala de Treblinka, explicarán detalladamente sus crímenes contra la humanidad. Wiesenthal está presente en el juicio. Stangl es considerado culpable y sentenciado a cadena perpetua. 1 año más tarde, muere. Pero la organización Odessa sigue funcionando como una sombría asociación sospechosa solo para algunos cazadores de nazis. Tras publicarse un aclamado bestseller, atraerá sobre ella la atención mundial, y eso marcará el principio del fin de la ruta Odessa. En 1972, el escritor Frederick Forsyth publica su novela Odessa. En ella se narra cómo altos oficiales nazis huyen de Europa al acabar la Segunda Guerra Mundial. Utilizan una compleja red basada en acuerdos secretos donde intervienen personalidades de todo el mundo, una ruta que les lleva a vivir en libertad en Sudamérica. El libro crea polémica a nivel internacional. Odessa comienza a ser conocida como una organización de antiguos miembros de las SS que intentan ayudarse entre sí para escapar de la justicia de los aliados. Muchos aún piensan que Odessa no es más que una novela de ficción. En estas imágenes se ve a Hans Ulrich Rudel firmando ejemplares de sus memorias. Tendrán que pasar otros 20 años para que sean revelados ciertos documentos de algunos gobiernos de Sudamérica y se descubra la realidad que se oculta tras la leyenda. Sergi y Beaty Klasfield son un matrimonio de cazadores de nazis que van en busca de Klaus Barbie, el carnicero de Lyon. Lo encuentran primero en Perú, pero después huye a Bolivia donde vive con un nombre falso, Altman. Aunque Barbie ha estado mucho tiempo protegido por los servicios secretos estadounidenses, los Klasfield consiguen finalmente arrinconarle. En una entrevista televisiva en 1972, niega ser Klaus Barbie y niega conocer a su víctima más famosa. En 1983, la constante presión política da sus frutos. Barbie es encarcelado en Bolivia por deudas. Francia y Alemania piden la extradición y el carnicero es expulsado del país. Es extraditado a Lyon, el lugar de sus crímenes, y acusado de crímenes contra la humanidad. Tras 4 años de investigación procesal, el juicio contra Barbie empieza en mayo de 1987. Es declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. 4 años después muere de cáncer. Sergi y Beaty Klasfield persiguen también a Walter Roif, uno de los primeros fundadores de Odessa e inventor de la cámara de gas móvil. En 1966 es encontrado en Chile y allí concede una extraña entrevista. My case was decided in Chile. The Chilean government gave me permission to live and to work here. And therefore I am under protection of the Chilean government like any Chilean citizen, and therefore there is nothing to be afraid of. Roif está seguro de que las autoridades chilenas no le van a extraditar, pero en 1984, Beaty Klasfield organiza una manifestación delante de su casa. La verdad sobre él queda de manifiesto. Un año más tarde muere en Santiago. Sus viejos camaradas no temen hacer el saludo nazi. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Walter Roif! Heil! Muchos de los oficiales nazis que creían haber escapado a la justicia son finalmente capturados o están ya muertos. En 1992 se descubren ciertos documentos que demuestran la existencia de Odessa.
Ese año, Carlos Menem, presidente de Argentina, ordena al gobierno y a las instituciones públicas que se desclasifiquen sus archivos sobre los nazis. Son entregados al Departamento de Archivos Nacionales de Buenos Aires para que sean expuestos públicamente. Estos archivos descubren una extensa red europea en la que el Vaticano, oficiales corruptos de la Cruz Roja y miembros de los gobiernos de España e Italia, simpatizantes de los nazis, ayudaron a protegerlos para que estos criminales de guerra pudiesen escapar de la justicia. Finalmente, se demuestra que la historia sobre Odesa es cierta. Es una revelación sombría e intranquilizadora. Beatriz Gurevich es una historiadora argentina contratada por organizaciones judías para investigar los archivos desclasificados recientemente. El dossier de Mengele revela que entró en Argentina en 1949 usando para el viaje una documentación a nombre de Gregor Helmuth emitida por la Cruz Roja. Cuando Gurevich trata de seguir investigando, choca contra un muro. Algunos ministros argentinos se niegan a reclamar los documentos que están en el extranjero, alegando que el transporte resulta demasiado caro. Después de algún tiempo, me dijeron que no podía acceder a ellos porque el ministro de Exteriores había dicho que no tenía presupuesto. Ignoro si el ministro dijo eso porque a veces en Argentina la burocracia es muy regresiva. En julio de 1994, la investigación sobre los nazis en Argentina por parte de los judíos da un giro dramático. En Buenos Aires, una potente bomba destruye un edificio que alberga la sede de organizaciones judías. 86 personas mueren en la explosión. Al principio, se sospecha del extremismo islamista, pero algunas fuentes apuntan a personalidades de la política argentina que tal vez participaron en la huida de los antiguos criminales de guerra nazis. El mensaje es claro: no sigan investigando. Muchos judíos argentinos piensan que lo mejor es olvidar el pasado, pero Gurevich continúa su lucha. Creo que aquel terrible atentado terrorista marcó un hito. Pienso que algunos judíos argentinos se asustaron. Los ideólogos antisemitas en Argentina opinan que es mejor no remover el pasado ya que puede resultar peligroso. Por eso muchos prefieren no hacer nada. 50 años después de la Segunda Guerra Mundial, los fugitivos nazis aún tienen capacidad para proyectar una larga y oscura sombra sobre las investigaciones relativas a su huida. Todavía hoy hay temor y controversia en la comunidad judía. Tanto Wiesenthal como otros cazadores de nazis y el escritor Frederick Forsyth tenían razón al contar la historia de Odesa. A pesar de eso, tardaron años en convencer a los escépticos. Durante décadas, los criminales nazis evitaron su captura al establecerse en distintos países gracias a un grupo perfectamente organizado y bien financiado. Su influencia se extiende desde el Vaticano a la Cruz Roja y al mismo gobierno de los Estados Unidos. Algunos de los grandes criminales de la Segunda Guerra Mundial fueron descubiertos y encontraron su fin. Pero hay todavía un número incierto de oficiales nazis que no han sido localizados. Sus crímenes irán con ellos a la tumba. Su paradero es uno de los grandes secretos de la Segunda Guerra Mundial.